Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este video en donde vamos a estar calculando una serie de parámetros los cuales nos van a permitir determinar o generar una tabla de frecuencias para datos agrupados de tipo cuantitativo. Los parámetros que vamos a estar calculando son el número de clases o intervalos, el rango, la amplitud del intervalo y un valor que nos va a permitir determinar la marca de clase para cada uno de estos intervalos que vayamos a obtener. Si ustedes están interesados en generar una tabla de frecuencias de estos tipos de datos agrupados de tipo cuantitativo, les recomiendo observar la segunda parte de esta serie de 3 videos que hemos preparado para ustedes. Bien, vamos a iniciar entonces y les explico brevemente. En la columna B2 vamos a encontrar los datos de 60 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que son 60 datos y nuestro tamaño de muestra son las 60 personas. Bien, en ese sentido, estos datos es el peso de estas personas y a partir de esta información nosotros vamos a calcular todos los parámetros que se encuentran ubicados en la columna F. Bien, lo primero que vamos a hacer es determinar el número de clases o intervalos. Para esto se va a utilizar la regla de Sturges. Entonces, la fórmula es la siguiente. Nos posicionamos en la celda G2 y vamos a escribir lo siguiente. Para una fórmula siempre vamos a iniciar con un igual y la fórmula dice así: 1 más 3.322 que multiplicación está denotada por asterisco, por el logaritmo natural del número de muestra. El número de muestra es 60 o el número total de los datos. Entonces le voy a poner así y le voy a poner 60. Entonces abrimos paréntesis y vamos a cerrar paréntesis. Aunque ahí nos dice número o base, está bien la base que por default trae el archivo el programa de Excel. Entonces cierro y le doy un enter. Como podemos apreciar, el valor que nos acaba de arrojar es 6.90. Por lo tanto, y como son datos de números enteros, vamos a colocar aquí un número entero y va a ser 7. Muy bien. Ahora bien, para calcular el rango, el rango está, digamos que se define como la diferencia del valor mayor menos el valor menor. Entonces, para yo conocer cuál es el valor mayor, necesito ordenar los datos. Para esto, lo que voy a hacer es posicionarme en la celda B2, en la celda B, perdón, en la columna B, perdón, y aquí la voy a seleccionar como lo acabo de hacer y voy a ordenar los datos. Entonces, la selecciono y me ubico hacia mi mano derecha y encuentro algo que se llama ordenar y filtrar. Entonces le voy a dar clic aquí y voy a seleccionar donde dice ordenar de mayor a menor para primero identificar el valor mayor de toda esta columna donde están ubicados todos mis datos. Le doy clic aquí, ¿verdad? Y si se fijan, automáticamente me acaba de ordenar de mayor a menor todos estos datos. Entonces, el valor mayor, ¿verdad? Es el 71 que aquí encuentro, ¿sale? Voy a desplazarme hacia abajo para que ustedes puedan apreciar cuál es el valor menor. Me desplazo y el valor menor es 5, ¿de acuerdo? Entonces, voy a subirme aquí y lo que vamos a hacer es realizar esta resta de 71 menos 5. ¿Verdad? Si usted, otra forma de identificarlo, el valor menor sería de nueva cuenta seleccionando ordenar y filtrar, pero ahora donde dice de menor a mayor y automáticamente esto lo va a voltear. ¿De acuerdo? Voy a regresarme a de mayor a menor para generar la resta. Entonces me voy a ubicar en la posición en la celda G3. Le doy doble clic o lo puedo hacer directamente desde fórmula como ustedes gusten. Le voy a dar igual y como mi valor mayor es 71, coloco primero el valor mayor
y posteriormente voy a colocar el valor menor, que es 5. Entonces es igual a 71 menos 5. Le voy a dar un enter y eso me va a dar el valor de 66. Ahora bien, continuando con esto, vamos a calcular la amplitud del intervalo. Esta se calcula dividiendo el rango entre el número de intervalos. Por tanto, la vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a colocar un igual y vamos a seleccionar la celda que contenga el rango. Entonces la seleccionamos y en la celda G3. La división es con una diagonal y usualmente está en el número 7 para colocarle Shift y la tecla 7. Ahí está la diagonal. Y lo vamos a dividir entre el número de clases o número de intervalos que está ubicado en la celda H2. La seleccionamos y ya tenemos nuestras dos celdas que necesitamos para calcular la amplitud del intervalo. Bien, entonces una vez establecida la fórmula, le vamos a dar Enter y me va a arrojar el valor de la amplitud del intervalo, que es de 9.42. Debido a que estamos trabajando con números enteros, como se pueden apreciar en la columna B, vamos a redondear este valor de amplitud del intervalo. Para fines prácticos vamos a redondearlos hacia arriba, es decir, independientemente si el valor es menor a 0.5, como es el caso, vamos a hacerlo hacia el extremo superior. Por tanto, la amplitud del intervalo va a estar dado por el número 10 o el valor de 10. Le voy a dar Enter. Y finalmente vamos a calcular un valor el cual nos va a servir para determinar la marca de clase. Este valor lo vamos a calcular dividiendo la amplitud entre 2. Entonces nos posicionamos y le vamos a dar igual. Y voy a seleccionar la amplitud del intervalo, que es la celda H4. Le voy a poner la diagonal y voy a colocar un 2 porque es así como se calcula. Entonces le doy clic y me va a dar un valor de 5. Bien, con estos valores nosotros vamos a poder realizar una tabla de frecuencias para datos agrupados de tipo cuantitativo. Si ustedes están interesados en realizar dicha tabla, les recomiendo vean el siguiente video o la parte 2 de esta serie de videos para que les quede más claro este tipo de conceptos. De mi parte es todo y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.